Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un verdadero placer que nos estén acompañando. Muchas gracias por recibirnos allá en su trabajo, en sus casitas, en el transporte, donde ustedes están. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Un día un poquito nublado y ya saben, queridos amigos, ¿en dónde más? En La Qué Buena, en el 95.1 de su FM. Y pues ya es jueves y es una emisión más de su programa Caso Abierto. Les habla su amigo el licenciado Juan Parodi Nativitas y hoy vamos a platicar la importancia de lo que es el artículo 14 constitucional, que pues establece fundamentalmente, queridos amigos, que nadie puede ser privado de sus derechos, propiedades, posesiones, sino mediante un juicio. ¿Eso qué significa, queridos amigos? Porque vamos a platicar un poquito hoy de lo que es una demanda. Bueno, pues establece, queridos amigos, este artículo que es fundamental, que tiene un derecho humano, que implica que nosotros como ciudadanos, como personas, nadie nos puede quitar un derecho, una posesión, el hecho de que tú ocupes un terreno, una casa, unos cuartos, ¿sí? O como propietario, tampoco alguien de propia autoridad puede venir y quitártelo, porque precisamente este artículo implica que tiene que haber un juicio de por medio. Y eso, queridos amigos, también implica que, en pocas palabras, tenemos la oportunidad de narrar nuestra historia como una novela. Y ahí caemos precisamente en lo que hoy les quiero platicar, que es una demanda. Porque es muy común que, pues ya sabemos, ¿no? Que en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, nos digan que ya cierto personaje famoso, porque mucho es de la farándula, ya demandó a fulano de tal, X cosa, ¿no? Bueno, queridos amigos, ¿qué son las demandas? Bueno, pues, miren, en lo que es el acervo del derecho, la ciencia del derecho, tenemos derechos que llamamos nosotros sustantivos y derechos adjetivos. Los derechos sustantivos son, en pocas palabras, todo lo a que tenemos derecho. El derecho de tener una casa, el derecho de tener una pensión alimenticia, el derecho de casarnos, el derecho... todos esos son derechos sustantivos. Y cuando ese derecho no ha sido reconocido por alguien más y me viola ese derecho, por ejemplo, es muy común la posesión. Si les puedo decir, por ejemplo, cuáles son los casos que más abundan, pues son lo de los casas y terrenos y los conflictos limítrofes. Es decir, los conflictos que existen entre un terreno y otro. Y entonces ahí entramos a un derecho sustantivo que es el derecho de propiedad y el derecho de posesión. Uno que implica que tú eres dueño de esa casa, terreno, cuarto. Y el otro, el derecho que tiene la persona de ocupar, aunque no eres dueño, de ocupar ese terreno, esa casa, ese cuarto. Puede ser producto de la ley o no. Pero finalmente, si alguien está ocupando un terreno, no puedes llegar y sacarlo. Tiene que haber un juicio de por medio. Y para que haya un juicio de por medio, tiene que haber una demanda de por medio. Y vuelvo a insistir, ¿y qué es la demanda? Bueno, la demanda, queridos amigos, es simplemente la historia que tú tienes allá en casita, que contarle al juez. Porque finalmente tiene que haber una autoridad que tenga no solamente el conocimiento,
sino la capacidad, la habilidad, dentro de muchos más atributos, para poder resolver el asunto. Antes se le llamaba, queridos amigos, resolver de manera salomónica. ¿Qué era resolver de manera salomónica? Bueno, de manera sabia, prudente, inteligente, con conocimiento. ¿Sí? Bueno, así tiene que ser la autoridad, así tiene que ser el juez. Pero para resolverlo, tienes que llevarle tu historia. Y parece nada, queridos amigos, pero nosotros los abogados nos convertimos hasta en escritores. Porque ustedes nos cuentan la historia a nosotros. ¿Qué pasó, mi amiga? ¿Qué pasó, mi amigo? No, es que fíjese, licenciado, que pues resulta que me junté hace 5 años con el señor fulano de tal, y pues resulta que me llevó a vivir a la casa de sus papás, allá su papá le regaló un terreno, construimos y ahora ya me está sacando. Es una parte de la historia. Bueno, ahora esa historia que escuchaste y que te contaron, tienes que plasmarla. Tienes que buscar que esa historia, ¿dónde encuentras el derecho sustantivo de esa historia? En el derecho de propiedad, puede ser. En el derecho de posesión, también puede ser. Y esa historia la tienes que contar al juez. Esos derechos que tienes para conservar esa casa, para hacerla tuya, o para quedarte con ella ahí a vivir. Depende de lo que pasó, depende de lo que ocurrió, es lo que uno tiene que plasmar. Y entonces, señor juez, siendo las 12 horas del día 14 de agosto del año 2019, encontrándome en el domicilio ubicado en tal, y te haces un escritor. Pero tienes que plasmar la historia de tal manera que se entienda, fácil, sencilla, y hay un capítulo, por ejemplo, de peticiones, prestaciones. ¿Qué es lo que le estás pidiendo al juez? ¿Qué es exactamente lo que le estás demandando? Porque la demanda viene por capítulos, queridos amigos. Y uno de los capítulos más importantes, que a veces he visto que a algunos compañeros se les olvida, es el capítulo de prestaciones. ¿Qué estás pidiendo? No solamente al juez. ¿Qué le estás pidiendo a quien estás demandando, a quien estás reclamándoles? Pensión alimenticia, provisional, una pensión alimenticia definitiva, que se declare que tú eres el dueño verdadero de ese cuarto, de ese terreno, de esa casa, herencia, no sé, son muchas cosas. Y después, ¿en qué te basas para pedir eso? ¿Te casaste? ¿Te juntaste? ¿Tuviste hijos? ¿Dónde estableciste tu domicilio familiar? ¿Cuánto gana de dinero tu esposo o tu pareja? ¿A qué se dedicas ella o a qué te dedicas tú? Esos hechos, queridos amigos, que tenemos que plasmar. Y luego va otro capítulo, que es el capítulo de derecho. Ahora sí, juez, ¿por qué tú eres competente? ¿Por qué no el de México? ¿Por qué no el de la Ciudad de México? ¿Por qué no el de la Ciudad de Puebla? ¿Por qué no el de Veracruz? Ah, no, tú eres aquí, el de nuestra región, tú eres el juez competente. Mira, porque los artículos tal y tal dicen esto. Ahora, ¿en dónde está ese derecho sustantivo? El derecho de alimentos, por ejemplo, está en el artículo tal, señoría. Otro, ¿dónde está el derecho adjetivo? ¿Cuál es el derecho adjetivo? Son términos de repente un poquito rebuscados, queridos amigos, pero es el derecho procesal. Es como yo siempre les he dicho, es como una receta de cocina. Bueno, ya te dijeron que hagas un pastel de manzanas. Ajá. Bueno, pues sabemos de antemano que lo puedes hacer. 1, 2, que se vas a necesitar manzanas si es un pastel de manzanas. ¿Cómo lo vas a cocinar? Ahora, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, también hay un derecho procesal, queridos amigos, que se le llama derecho procesal, derecho procesal adjetivo, normas, que ahí te van a decir cuál es el camino a seguir como una receta de cocina para ese procedimiento, para que logres conseguir la pensión alimenticia, para que logres herencia, para que logres que te entreguen tu casa, tu cuarto, etc. Y
pues esos son los capítulos más importantes de una demanda, queridos amigos, ¿no? Entonces, así como existe la demanda, también existe la contestación. Porque la persona contra la que vas también exactamente tiene la misma posibilidad. Contestar su historia. ¿Sí? Por decir que sí es procedente lo que la otra persona está pensando o que no es procedente. Ah, señor juez, no es procedente por eso. Pero fíjate que el artículo tal dice que, por ejemplo, mucha gente no sabe, queridos amigos, y me ha tocado asuntos donde promueven juicios de usucapión, que son el conseguir una propiedad, hacerte de una propiedad, que te declaren dueño de una propiedad por el transcurso del tiempo. Pero demandas a tus abuelos, demandas a tus papás, demandas a tus ascendientes. O sea, tus abuelos, tus bisabuelos, tus papás o tus descendientes, tus hijos. No procede. Si encontramos un juicio que alguien promovió, hizo, donde demandó a los abuelos y cualquier otra persona tiene interés, ya sea a través de otro juicio o a través de un amparo, lo pueden echar abajo. ¿Por qué? Porque está prohibido. Hay artículos que establecen que entre ascendientes y descendientes no procede la usucapión o la prescripción positiva o negativa, como le llaman en Veracruz. Fíjense, entonces, eso es lo bonito del derecho. Eso es lo bonito de saberlo. Por eso es ciencia, es conocimiento. Por eso es importante ustedes que vean un abogado. Y que sepamos que una demanda, para hacer un procedimiento, es una estrategia. Y que la estrategia tiene que ser perfectamente apegada a lo legal. No nos vayamos por lo fácil. Lo barato, acuérdense, queridos amigos, sale caro. Bueno, espero que les haya gustado un poquito de lo que les platico, cómo se hace una demanda y por qué. Vamos a un corte, queridos amigos, no se vayan, esto es Caso Abierto.